Hola amigos, estamos aquí en los estudios y estamos por grabar un nuevo programa que vamos a estar contestando preguntas que ustedes mandaron. Unos temas muy importantes como cómo lidiar con situaciones difíciles en familias compuestas con los hijos no biológicos y también situaciones difíciles con los suegros. Va a estar muy bueno, así que acompáñanos. Hola amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos nuevamente a tu programa. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Sí, increíble este tiempo que vamos a tener con ustedes. Tenemos la expectativa de lo que Dios va a hacer, cómo nos va a ministrar, ¿verdad? Darnos revelación en cuanto a nuestras familias. Sé que algunos de ustedes tienen algunas preguntas y ojalá que podamos contestarlas como Dios quiere en este día. Y eso es interesante, amor. Nos gusta escuchar las preguntas de las personas. Recuerda que tú puedes mandar tu pregunta al 972-813-9222 y ahí puedes mandarnos un audio de 1 minuto máximo con tu pregunta y aquí en alguno de los programas vamos a contestarla. Y amor, hay tantas historias que yo creo que eso es lo más importante, reconocer que cada persona tiene su propia historia y cada matrimonio tiene su propia historia. Así es. Tú y yo tenemos nuestra propia historia. Y cada historia, algo que quiero decirte es que cada historia es importante. Dios tiene un corazón para ti y si tú hubieras sido la única persona aquí en la tierra, Jesús hubiera venido y hubiera muerto por ti y hubiera pagado tus pecados para que puedas tener una eternidad con Él. ¿No es eso increíble? Esa es la mejor historia. Es cierto, y no todos tienen la oportunidad de platicar su historia, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad de platicar nuestra historia con mucha gente para que también sea una bendición para tu vida, pero tu historia es igual de importante en los ojos de Dios. Así y Él es. te escucha y Él te ve, ve tu matrimonio, la situación que estás viviendo en tu familia y le importa mucho. Y lo más interesante que las historias es que tienen esperanza. Porque muchas veces podemos contar la historia de alguien o una situación que está pasando y decimos, ay, pues qué lástima, ¿no? Ni modo, así es como está pasando. O ya se murió y bueno, pues así fue su vida y podemos ir a la historia y contar y ver todo lo que sucedió y ver las decisiones que tomaron. Pero quiero decirte algo bien interesante. Tú estás ahorita escribiendo tu propia historia y las decisiones que hagas hoy van a impactar lo que va a suceder mañana y lo que va a suceder el siguiente año y las siguientes generaciones. Entonces es muy importante tomar las decisiones correctas y no desanimarte de que quizá tu historia ahorita no está saliendo como la habías planeado por ciertas decisiones tuyas o de otras personas que te afectaron. Pero quiero decirte que en medio de todo eso, Dios está con nosotros. Es cierto, y algo que dijiste que creo que es importante, dijiste, tú estás escribiendo tu propia historia. Y eso no significa que Dios no está parte de esa ecuación, ¿verdad? Porque a veces podemos como que no entenderlo y pensar que número uno, Dios tiene todo que ver, que Él ha planeado cada paso que tomes en tu vida y no tienes tu decisión. No tienes vela en el entierro. Exacto. Bueno, entonces fue la voluntad de Dios, pero sabemos que el pecado no es voluntad de Dios, de las malas decisiones que tomamos no es voluntad de Dios. Y las consecuencias de ello. Exacto. Vivimos en una guerra, hay un enemigo, hay una influencia sobre nosotros, pero también podemos ir al otro lado y decir, ay, pues todo es en mis manos, entonces yo hago lo que quiero y Dios no tiene parte de esto. Pero no, más bien nosotros escribimos nuestra historia con Dios a través de someternos a Dios y que nuestra voluntad sea su voluntad. Así es. O que su voluntad más bien sea nuestra voluntad. Así es. Quería decir. Muy interesante eso que estás diciendo, amor, porque sí estamos escribiendo una historia, pero ¿cuánto de la historia la está escribiendo Dios? Depende de qué tan interesados y sometidos estemos a que Dios nos pueda ayudar. Entonces, lo que queremos hacer hoy es escuchar tu historia a través de esas preguntas que la gente nos ha mandado y poder ayudarte a que Dios participe de hoy en adelante en las decisiones que tienes que tomar para que tu vida sea mejor. Así que vamos a ir a la primera pregunta, si nos la pueden poner, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es ¿por qué yo no acepto a los hijos de mi esposo? Es que también pues ellos se han portado mal conmigo y mi esposo quiere que yo los acepte. Y pues yo me siento mal, ¿verdad? Porque dice que yo tengo 3 hijos y él si los acepte, yo, ¿por qué los de él no?
Muy interesante, amor. Estamos hablando de una familia compuesta. Sí. Y en nuestro libro de Un matrimonio divino hablamos de eso. En el último capítulo hablamos muy interesante de cómo poder entablar una relación cordial y de amor entre una familia compuesta. Pero primeramente, no sé si tú quieras darle una palabra de ánimo y luego le resolvemos el problema si Dios quiere. Sí, primeramente gracias por compartir con nosotros. Sabemos que no es fácil tomar el ánimo y ser pues vulnerable, ¿verdad? Y exponer nuestra historia delante de las personas, pero muchas gracias por hacer eso. Sí queremos animarte, sabemos que no hay nada imposible para Dios. A estar en una familia compuesta no es fácil, ¿verdad? Sabemos que tiene sus retos únicos para los que lo están experimentando, que tal vez otros no lo entienden, pero lo que sí sabemos es que Dios entiende. Tal vez yo no he caminado en tus zapatos, no he caminado en esa manera, pero sé que Dios tiene la respuesta para ti. Él sí entiende lo que estás pasando. Él ha pasado por eso y dices, ¿what? ¿Que Dios ha pasado por lo que estoy viviendo? Sí, porque la Biblia dice que Él nos amó cuando éramos todavía pecadores, cuando no éramos sus hijos. Dios tiene que adoptarnos. Y más como gentiles, ¿verdad? No somos ni del pueblo que Él vino a salvar primero, los judíos. Entonces Él dijo, pues voy a adoptar, voy a traer los gentiles, serlos parte de nuestra familia también. Y en eso Él nos amó igual como sus hijos judíos y igual como su hijo Jesucristo. Entonces nos incluyó en su familia y nos amó igual. No hay hijos de segunda clase en el reino de Dios y en la familia de Dios. Así es. Entonces ese corazón que tú estás ahorita como luchando, ¿cómo lo hago? Dios ha puesto el ejemplo. Y Él sabe, como tú entiendes, pero Él ha puesto su ejemplo que sí se puede, pero necesitas ese corazón de Dios. Entonces, pues algo prácticamente. Sí, yo creo que es muy importante entender la realidad de las cosas. Y cuando uno se casa en una familia compuesta, que quiere decir que la pareja tiene hijos de otra relación y se unen, vienen a una dinámica muy diferente que cuando son tus propios hijos. En el sentido de, por ejemplo, nuestra relación, nuestros hijos los tuvimos Kristen y yo. Bueno, los tuvo Kristen y yo ayudé un poquito. Pero es importante, ¿verdad? Que entendamos, cuando viene otra familia, o sea, otros hijos, hay un espíritu de rechazo inmediato, porque esos niños sienten el abandono, ya sea de su padre o su madre, o la injusticia de no poder tener una familia como ellos que hubieran querido. Pero sabemos que este mundo es injusto, que en este mundo pasan muchas cosas, pero ¿qué hacer cuando eso pasa? Bueno, primero tienes que reconocer que tu familia es una familia compuesta. O sea, tienes que, cuando tú te casas con tu esposo, ahora que tiene él también hijos, ¿verdad? Tú estás aceptando casarte con él y recibir a sus hijos como tus propios hijos. Entonces, como Cristo lo dijo muy claro, el adoptar a alguien es una decisión del corazón. Si no es tolerar a alguien en tu casa, porque entonces vas a mantener un espíritu de rechazo. Siempre. Entonces, es importante que le pidas al Señor, y ahorita vamos a una oración, para que te dé un espíritu de compasión. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, antes de ser crucificado, ya en la Pascua, llegó y vio la ciudad y dice ahí, ¿verdad?, que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Entonces tú tienes que pedirle al Señor que te dé un corazón de madre y que veas a estos hijos como hijos sin una mamá, ¿verdad? Aunque a lo mejor tienen su mamá, pero me refiero ahí dentro de la casa. Tú te tienes que convertir en ese corazón de madre hacia ellos, de cuidado. Y yo te voy a decir algo, hemos visto las dos caras de la moneda, pero cuando una mamá que no son sus hijos, pero empieza a tener una compasión por ellos y los ama como Dios quiere que los ame, entonces esos hijos responden positivamente. Mucho del rechazo que sientes de parte de ellos es también el reflejo de tu
rechazo hacia ellos. Entonces es importante arrepentirnos, decir, Señor, no tengo ese amor porque en verdad no lo tenemos, es un amor que solamente Dios nos puede dar, pero sí es posible porque el amor es una decisión y es sacrificial y Dios te puede dar la gracia para poder extender ese amor hacia ellos. Entonces, el que no lo sientas es natural, pero no quiere decir que no lo puedes hacer sentir, ¿verdad? Porque tomas la decisión de hacerlo. Entonces, ve las buenas cosas y dile, Señor, déjame verlos como tú los ves. Así es. Entonces, me gustaría orar por ti. Y tomar unos pasos prácticos de romper el ciclo que hay de rechazo entre ustedes. Alguien tiene que tomar ese primer paso. Yo creo que Dios te está hablando a ti, que te toca a ti. Entonces, y lo puedes hacer. Vamos a regresar de esta pausa y me voy a esperar para la oración porque creo que es importante lo que estamos contestando. Y regresando de esta pausa, vamos a darte 2 o 3 puntos prácticos que puedes hacer y que quizá mucha gente está viendo el día de hoy y necesita también hacerlo. Y espero que estés teniendo un buen programa aquí con nosotros porque creo que es importante reconocer las cosas que están pasando en nuestra vida y la historia que nos estás contando antes de irnos a la pausa con esa situación donde no sientes ese amor por los hijos de tu esposo, que espero que sea tu esposo, ¿verdad? Y si no, cásate con él y haz las cosas bien porque de ahí empieza todo, que Dios es el centro de nuestra unión. Pero bueno, regresando al punto, como decía Kristen, tenemos que hacer algunas cosas prácticas y alguien tiene que tomar la iniciativa. Y quizá los hijos de tu esposo ahorita ya son adolescentes, no sabemos qué edad tienen exactamente, pero a lo mejor ya puedes tener ciertas pláticas con ellos. Yo creo que el proceso que yo te animaría a hacer, número 1, es hablar con el esposo y decirle, ¿sabes qué? Perdóname por no tener un amor hacia tus hijos como debería de tenerlo. Perdóname. Simplemente reconozco eso y necesito que me ayudes en este caminar porque quiero amarlos como tú los amas. Y yo sé que cuando yo no los amo como tú quisieras, tú también sientes un rechazo, ¿verdad? Entonces, pues número 1 es arrepentirte, pedirle perdón a tu esposo y luego hacer una reunión con ellos, con tu esposo presente, para que tu esposo pueda mantener el orden de la plática, pero traer a los hijos y decirles, ¿sabes qué? He estado pensando esto y yo sé que a lo mejor has sentido rechazo de mi parte, he hecho ciertas cosas que te han lastimado, que te hacen sentir no amada, no amado, pero quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón y quiero que comencemos dentro de la posibilidad que tenemos una vida nueva. Y pedirle al Señor Jesús que venga y sea el centro de esa relación y dejarlos hablar, decirle qué es lo que has sentido de mi parte que te ha ofendido. Y estar preparada, ¿verdad? En este caso tú preparada para escuchar lo que quizá ellos van a decir, que pueden afectar tus emociones y tú puedes empezar a defenderte. No, pero es que esto, no estás para defenderte en ese momento, estás para escucharlos y entonces cuando ellos terminen de decir lo que les afecta, tú puedas decir, perdóname, ¿me puedes perdonar por haber hecho eso? Y ellos van a decir, pues sí, que te van a perdonar, lo más seguro es que Dios diga que sí. No esperes nada de ellos en ese momento, pero simplemente dile, ¿qué podría yo hacer para que tú te puedas sentir mejor? Y tu esposo, que él pueda apoyar tu decisión y también hablar con ellos, decirles, vamos a empezar, vamos a tratar de nuevo. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero si tú eres intencional y oras constantemente para que Dios te dé ese amor por ellos y actúes, como la tercera es, empieza a ser un poco afectiva con ellos. Ten afecto, ¿verdad? Dales un abrazo de repente, no sé. Aunque tal vez no quieren en el principio. Sí, pero ¿no? qué bueno que llegaste. ¿Cómo? Sí, o sea, llegaron a la casa, dales un abrazo, prepárales algo. No sé, que se empiece a mostrar. Aunque tú pienses que ellos no se lo merecen, recuerda lo que dijo Kristen. Dios nos amó primero y nosotros no merecíamos ser amados ni tampoco merecíamos ser adoptados por Dios. Y hay que entender la situación como que y respetar también los límites que los hijos de tu marido tienen, porque si esto está fresco o es nuevo, entonces obviamente no van a querer que estás abrazándolos en ese momento, pueden sentir hasta invadidos porque están en una situación que no escogieron y hay que tener compasión, como tú dijiste, como que leer sus límites, pero también mostrarles que estás ahí, mostrarles tu intención de amarlos donde están y en la situación difícil donde se encuentran ellos. Entonces, yo creo que tener compasión era la clave. Entonces, no puedes forzar a algo y que, ya vamos a ser mejores amigos y yo soy tu mamá. No, porque no eres. Pero puedes tener un corazón maternal hacia ellos.
Eso es un corazón maternal. No necesariamente eres su mamá, Sí. pero sí puedes tener un corazón maternal. Y luego dejar que crece la relación poco a poco, ya como tomando pasitos hacia ellos, a ver cómo reaccionan, a tratar, como tú dices, no te desanimas si no ves la respuesta que esperas. Pero primero Dios tiene que trabajar en tu corazón porque reconociste que no los amas. Entonces pídele de Dios ese amor y saber que están en una situación difícil, no es natural, pero Dios es un Dios sobrenatural. Entonces, Él puede trabajar aún en las situaciones más difíciles. Y bueno, vamos a orar al final del programa por ti y por toda la gente que quizás está en la misma situación. Nomás puedo escuchar a veces cuando comentamos ese tipo de consejo que la gente dice, es que ya lo he intentado y no funciona. Bueno, nomás te quiero decir algo importante. Recuerda que cuántas veces tenemos que hacerlo, como le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 70 veces 7, las que sean necesarias. Entonces quiere decir que si ya lo has intentado una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces, síguelo intentando. Sigue pidiéndole al Señor esa compasión y tratando de demostrar ese afecto maternal, como dijo Kristen, y seguro se va a romper esa barrera de rechazo y ellos van a poder recibir tu amor. Amén. Espero que te haya servido esto. Sabemos que cada situación es única, pero el principio siempre es el mismo. Vamos a ir a otra pregunta que por ahí nos tienen, por favor, si la pueden poner. Buenas tardes, yo casada 11 años y he luchado todos estos años por que mi esposo tiene un incesto emocional, por lo que he investigado, porque todo es su mamá y su papá, todo es su mamá y su papá, y yo y mis hijos quedamos siempre en segundo lugar, todo gira alrededor de sus padres y nosotros siempre quedamos de último y ya no sé qué hacer. ¿Qué me aconsejan ustedes? Interesante, amor. Y fuerte. Usaste una palabra muy fuerte, incesto. Entendemos lo que estás diciendo, emocional, que tiene una conexión pues emocional con sus papás que ya no es como un adulterio, correcto, ¿verdad? Como si fuera un adulterio. Que está tomando un lugar que no deben tomar, que tal vez ya han pasado de lo que es honor a algo que no es sano. Dependencia. Un codependencia puede ser. ¿Y qué hacer en ese caso? Bueno, yo creo primeramente, gracias por escribir, gracias por comentarnos esto. Sabemos que no es fácil y es la situación de muchas personas donde a veces no es el hombre el que está codependiente de sus padres, pero también hemos visto muchas donde la mujer está codependiente de sus padres, la mujer. Pero creo que el punto aquí principal es la relación entre ustedes. Si la relación entre ustedes no está sana, entonces obviamente cada quien va a correr donde puede recibir esa afirmación. Entonces yo te animo a que tú conquistaste el corazón de tu esposo. En algún momento, sí, ¿verdad? Porque se casó contigo, ¿verdad? Sí. Y tiene sus hijos contigo, y etcétera. Entonces quiere decir que hay una conexión emocional o hubo una conexión emocional muy fuerte que estuvo dispuesto a dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y ser una sola carne. Pero creo que si tú haces un poquito de historia, lo más seguro es que durante este tiempo que han estado juntos, que espero que estén casados, pero él ha recibido, y tú también obviamente, rechazo. Y entonces hay rechazo en la relación, hay crítica en la relación, y el hombre lamentablemente, o pues no sé si es lamentablemente o positivamente, pero somos muy sensibles en esa área, ¿verdad? Y podríamos decir que podemos ser inseguros en esa área, y cuando no sentimos esa afirmación constante de nuestra esposa, entonces vamos a buscar otros lugares donde encontrarla. En este caso, como tú dices, siento que está teniendo un adulterio con mis suegros, ¿verdad? En el sentido emocional, un incesto, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que su corazón está allá y procura estar con ellos y los procura a ellos más que a ti y a sus hijos, que eso es lo que tú sientes, porque estoy casi seguro que si tú le preguntas a él, quizá él piensa un poquito diferente. Y él parece que probablemente se autojustifica eso diciendo, pues es noble, es bíblico, debo honrar a mis papás, son mis papás, ¿no? Entonces se puede defender con eso, para tal vez no ha hecho lo que la Biblia dice, que es en realidad dejar a su madre, padre. A su padre y a su madre. Y unirse a su mujer. Entonces algo en él como que no ha bajado
completamente y no entiende tal vez como que la estructura de Dios en cuanto al matrimonio, que en realidad toma el lugar arriba de esa relación con nuestros papás. Pero siento que lo que estás diciendo probablemente es cierto, como que esa mamá y papá que siempre está chiqueando el hijo puede ser muy atractivo si él siente rechazo o siente que no la estás afirmando mucho, pues va corriendo de donde, ay, mi hijito, déjame hacer tu sopita y como consentirte, ¿verdad? Y eso es difícil para ti, obviamente, entiendo que podría ser muy difícil. Necesitas como un breakthrough en el espíritu porque tú no puedes obligar y más que le pides, ay, ya, ¿por qué estás así con tus papás? Más te va a rechazar a ti. Porque como que cuando estamos dando a comer a alguien puede ser riquísimo, ¿verdad? Ay, prueba este sirloin, esa carne asada, ¿verdad? Ay, qué rico está. Pero si yo empiezo a ver, come, vas a sentir como que estoy ahogando con esa carne rica. Ya no sabe rica porque me estás ahogando. Tal vez tu marido siente así. Ya no vayas para allá. ¿Por qué eso? Entonces deja de decir nada. Eso es lo que yo te diría. Ya no digas nada. Empieza a orar, mujer. Ponte de rodilla y empieza a pedir que tu marido tenga un encuentro con Dios, revelación de Dios en cuanto a eso, y empieza a tratar de conquistar su corazón para que sea más placentero para él estar contigo que con ellos. Así es, recuerda las cosas que hiciste para ganar su corazón. Vamos a orar por estas dos situaciones específicas que quizá mucha gente las está viviendo y creo que Dios siempre tiene una respuesta y es regresar a Él, ¿verdad? Señor, gracias por cada persona, cada historia, Señor, que acabamos de escuchar el día de hoy. Yo te pido, Señor, que traigas consuelo a los corazones, ánimo, compasión con los que tenemos que tener compasión, Señor, que ese espíritu de rechazo que podemos ver en las dos historias, que normalmente trabaja en toda división, que nos hace sentir separados, sea transformado por un espíritu de adopción, como tú nos lo has dado, Señor. Oramos también por el corazón de aquellos padres, maridos que están lejos de casa y que quizá emocionalmente y físicamente han dejado su hogar, que regresen a casa y que sus corazones puedan ser nuevamente conquistados por ti y por su esposa. Amén. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Te mandamos un fuerte abrazo. Espero que esto te haya ayudado. Te queremos mucho y nos vemos en la próxima.